Hola, nosotros hablaremos sobre el efecto Janivikov y mostraremos un método para encontrar sus ecuaciones de movimiento con sus respectivas soluciones. Vladimir Janivikov es un famoso cosmonauta ruso, quien durante su quinto vuelo espacial, el 25 de junio de 1985, trabajó a bordo de la nave Soyuz T-13, la cual viajó a la estación espacial Salyut 7. Ahí desempacó cargas enviadas desde la Tierra, las cuales fueron fijadas para evitar su movimiento durante el viaje. Dicha fijación de las cargas se realizó mediante varillas y tuercas del tipo mariposa. El desembalaje implicó que se tuvieran que desenroscar muchas tuercas. Para acelerar este proceso, Janivikov aplicó una tuerca al ala de una tuerca, como esta que se muestra aquí. Esta es el ala de la tuerca, provocando que ésta rotara hasta salir de la varilla. A partir de ese momento, la tuerca continuó su vuelo a lo largo de una línea recta, y lo que sucedió fue que después de trasladarse por aproximadamente 42 centímetros, la tuerca cambió su orientación axial en 180 grados, cambiando su dirección de rotación respecto a un sistema coordenado colocado sobre la tuerca y continuando su vuelo hacia atrás. Bien, ahora les hablaré sobre algunos de los recursos que utilizaremos para resolver este problema. Bueno, para ubicar puntos dentro de un cuerpo rígido de masa m, se establece un sistema de coordenadas que se mueve con el cuerpo rígido y cuyo origen está en el centro de masa. A cada uno de estos ejes le asociamos un vector unitario dependiente del tiempo, que se mueve adjunto a su respectivo eje. Todo este sistema se mueve respecto a un sistema inercial con el origen en un punto O dado. Bien, para nuestros fines notemos que podemos orientar los ejes sobre el cuerpo rígido de tal forma que los momentos de inercia asociados a las rotaciones respecto a estos ejes cumplan la desigualdad que aquí se muestra. Es decir, el momento de inercia asociado a la rotación respecto al primer eje es mayor que el momento de inercia asociado al segundo eje, y respectivamente el momento de inercia asociado al segundo eje es mayor que el asociado al tercero. Bien, Lagrange fue un físico, matemático y astrónomo italiano y es una de las figuras más importantes del siglo XVIII. A los 19 años formuló el cálculo de las variaciones, teoría en la cual recae nuestro análisis, por lo que daremos una breve introducción al método de los multiplicadores de Lagrange y a su uso. Bien, para comenzar supongamos que tenemos un sistema no holonómico provisto de esta ecuación que se muestra aquí, donde estos coeficientes AJK que aparecen aquí y AJT pueden ser funciones de las coordenadas generalizadas del sistema QI y del tiempo. Así, las ecuaciones de ligadura son válidas para los desplazamientos virtuales delta QK. ¿Okay? Como es un desplazamiento virtual, el tiempo es constante y aquí ya no vuelve a aparecer esta dependencia del tiempo. Bien, ahora podemos usar estas ecuaciones para reducir el número de desplazamientos virtuales que tenemos a unos que sean independientes, usando lo que se conoce como el método de los multiplicadores de Lagrange. Así, si la ecuación que se muestra aquí se cumple, también la podemos multiplicar por este lambda j que se encuentra aquí. Como podemos notar, la suma se realiza sobre k, entonces multiplicar aquí por este lambda j no afecta esta igualdad que se presenta aquí arriba. Bien, estas lambda j son funciones indeterminadas que pueden depender tanto de la posición como del tiempo, y son conocidas como los multiplicadores de Lagrange. Ahora, si sumamos la ecuación anterior sobre j e integramos desde un tiempo 1 hasta un tiempo 2, obtenemos esta ecuación que se muestra aquí. Así, por el principio de Hamilton, sabemos que la variación de la acción debe de ser 0. Además, como tenemos esta ecuación aquí que también es 0, podemos sumar la variación de la acción con esta ecuación. Si la sumamos, obtenemos esta nueva ecuación que se presenta aquí. Bien, las variaciones de las coordenadas generalizadas no son necesariamente independientes, sino que están conectadas por m relaciones dadas en la segunda ecuación de esta sección, que es nuevamente esta. Esta ecuación relaciona las coordenadas generalizadas.
Ahora si reescribimos esta ecuación anterior que tenemos aquí, separando la suma desde k igual a 1 hasta n menos m, y después la suma desde k igual a n menos m más 1 hasta n, y separamos la integral, obtenemos esta expresión de aquí. Notemos que en este segundo integrando tenemos m términos, y justamente son los que están relacionados con las restricciones que tenemos para las variaciones de las coordenadas generalizadas. Ahora, a pesar de esto, aquí tenemos los multiplicadores de Lagrange, que igualmente son m. Entonces, de esta última expresión podemos escoger a las lambda j, que son los multiplicadores de Lagrange, de tal manera que todos los sumandos de esa integral se anulen. ¿Okay? Esto es decir, que se cumpla esta ecuación. Bien, una vez hecho esto, todo el segundo integrando se anula y podemos escoger arbitrariamente las coordenadas desde q1 hasta qn-m en la primera integral, por lo cual obtendremos que igualmente el primer integrando se anula. Bien, con estas dos ecuaciones tenemos n soluciones, pero estos son n soluciones para un sistema de n más m incógnitas, aunque aún tenemos disponibles las m ecuaciones diferenciales de primer orden que están asociadas a las ligaduras del sistema, las cuales están dadas por esta ecuación. Ahora con esto completamos las n más m ecuaciones necesarias para resolver el sistema. Bien, ahora veremos una pequeña aplicación de los multiplicadores de Lagrange con el caso del péndulo simple para comenzar a tener una idea de cómo se usa. Queremos encontrar las ecuaciones de movimiento de un péndulo utilizando los multiplicadores de Lagrange. Entonces, recordemos que la cuerda del péndulo aplica una tensión hacia la partícula, provocando que éste se encuentre siempre constreñido dentro de una circunferencia alrededor del punto de apoyo, ¿no? Entonces, esa constricción se puede escribir de esta manera, como una función en la cual x cuadrada más y cuadrada, que es el radio de la posición de la partícula, menos L cuadrada, siempre cero, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esta constricción y añadirla dentro de la lagrangiana del péndulo. Entonces, en nuestra lagrangiana debemos añadir la energía cinética, que es esta, menos la energía potencial, que es este término de aquí, más lambda veces, en donde lambda es el multiplicador de Lagrange, multiplicado por la constricción, que es la de una circunferencia, ¿no? X cuadrada más y cuadrada menos L cuadrada. Ahora encontramos nuestras ecuaciones de Euler-Lagrange. Para ello, lo que tenemos que hacer es derivar de la siguiente manera, ¿no? Encontrar la derivada parcial de la lagrangiana con respecto a x punto, derivarla con respecto al tiempo. Eso nos da este término, que es la masa por la segunda derivada de x, menos la derivada parcial de la lagrangiana con respecto a la coordenada x, ¿no? Que nos da esto, ya que la derivada de lambda por x cuadrada nos da lambda 2x, ¿no? Y hacemos lo mismo para encontrar la otra ecuación, en donde ahora se añade este término que viene de la potencial gravitacional, y nos quedan estas ecuaciones de Euler-Lagrange. Pero además debemos también resolver nuestra ecuación de constricción, ¿no? Debemos considerar que estábamos haciéndolo para las x y y que mantienen a la partícula dentro de una circunferencia de radio L, ¿no? Muy bien. Ahora, el método para lograr resolver este sistema y llegar a las ecuaciones de movimiento es utilizar esta ecuación y derivarla dos veces con respecto al tiempo para así sustituir nuestras ecuaciones de Euler-Lagrange y despejar el multiplicador de Lagrange lambda y después sustituirlo, ¿ok? Entonces, para derivar dos veces con respecto al tiempo, encontramos que 2x por x punto más 2y por y punto es igual a 0, ¿no? Derivando esta ecuación y podemos cancelar los dos. Después volvemos a derivar con respecto al tiempo y nos queda la siguiente ecuación. Aquí es en donde ya nosotros podemos sustituir los valores que tenemos para las aceleraciones de x y y utilizando nuestras ecuaciones iniciales, ¿no? Que están acá. Entonces,
Sustituyendo esto, obtenemos la siguiente ecuación, que debe ser igual a 0. Podemos simplificarla y de aquí podemos despejar menos 2 lambda, que debe ser igual a esto que tenemos acá, que es menos mgy, la velocidad al cuadrado por la masa, entre L cuadrada. Entonces, ahora que tenemos este resultado, podemos podemos sustituirlo en las ecuaciones de Euler-Lagrange para encontrar nuestras ecuaciones de movimiento. Entonces, aquí vuelvo a escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange y sustituyendo el valor de menos 2 lambda, obtenemos la siguiente ecuación. Ahora, aquí lo importante de haber utilizado los multiplicadores de Lagrange es que pudimos encontrar explícitamente una relación entre las masas por las aceleraciones y las posiciones y primeras derivadas, ¿no? Las velocidades. Entonces, esto nos da dos ecuaciones diferenciales de segundo grado acopladas entre x y y, que a diferencia de con el método usual que es parametrizar con respecto a una coordenada generalizada que es θ, ya que el péndulo por tener una constricción solo tiene un grado de libertad, ahí la ecuación era más sencilla, no estaba acoplada. Sin embargo, vemos que con este método podemos encontrar las fuerzas, ¿no? que están siendo aplicadas a la partícula, que de hecho una de ellas tiene que ser por la tensión de la cuerda, que es una fuerza de constricción, ¿no? Que realmente lo que estamos haciendo es encontrar las fuerzas generalizadas. Entonces, las fuerzas F están dadas por esto, ¿no? Nosotros podemos utilizar estos términos que están acá y reescribirlos de tal manera que nos quedan así, en donde esta R gorrita es la posición del péndulo, pero normalizada, ¿no? Es el radio unitario que va en la dirección radial, ¿no? Hacia la posición. Menos mg por el unitario de y, en la dirección de y. Vemos que esta componente es la debida a la fuerza de gravedad, ¿no? Mientras que desarrollando más la primera fuerza que se obtiene, vemos que esta es la tensión de la cuerda, ya que esta componente de acá es la tensión que debe ejercer la cuerda para ir en contra de la gravedad y no dejar a la partícula salirse de la circunferencia, además de que esta fuerza proviene de la aceleración centrípeta, ¿no? Es decir, aquí está nuestro punto de apoyo, la cuerda, la partícula, y la cuerda debe ejercer esta tensión de tal manera que la partícula siempre se queda constreñida en la circunferencia, ¿no? Y resulta que esa fuerza de tensión es esta de aquí. Bueno, ahora para comprobar realmente que estas son las ecuaciones de movimiento de un péndulo y se sigue satisfaciendo la constricción aunque no venga explícita, vamos a escribir estas ecuaciones en matemática que están acá arriba. Aquí utilicé la masa, la longitud iguales a 1 y una g de 10. Entonces aquí reescribir las ecuaciones de movimiento a las que llegamos. Utilizamos en Dissolve Value y después hicimos una animación sobre la solución y vemos que efectivamente nos da el movimiento de un péndulo, ¿no? O sea, y entonces nosotros, aunque estemos utilizando las dos coordenadas cartesianas, vemos que se sigue manteniendo la constricción. O sea, encontramos unas fuerzas tales que la partícula siempre se encuentra constreñida en la circunferencia. Eso es todo. Bien, ahora vemos la solución para el efecto Jany-Bekov. En nuestra solución haremos dos suposiciones. La primera es que la masa del objeto se puede representar por 4 masas puntuales, 2 colocadas sobre el segundo eje de rotación del sistema de coordenadas sobre el cuerpo y 2 sobre el tercer eje, en donde ambas masas que se encuentran sobre el mismo eje son iguales para cada eje. Además, supondremos que la distancia de cada una de estas masas al centro de masa del cuerpo rígido es la misma. Estas masas las denotaremos por M1, M2, y sus vectores de posición serán x1a, x1b, x2a y x2b. Bien, para este sistema tenemos la lagrangiana que se encuentra aquí, que es únicamente la
parte debida a la energía cinética de cada partícula, es decir, no estamos considerando ningún potencial. Bien, como cada una de estas partículas tiene 3 grados de libertad, en total tenemos 12 grados de libertad. Aunque veamos que también tenemos las restricciones de que la norma de los vectores de posición de cada una de estas partículas es la misma, y a esta norma la llamaremos R. También tenemos que la posición de X1b, que tiene masa M1, y X1a, que también tiene masa M1, son opuestas sobre el mismo eje. Entonces difieren únicamente por un signo, y exactamente sucede lo mismo para la partícula X2b y X2a. Por otra parte, como los ejes son perpendiculares, tenemos que el producto interior de X1a con X2a es igual a 0. De esto obtenemos 9 restricciones, es decir, tenemos en total 3 grados de libertad nada más, que es lo que se espera para un cuerpo rígido. Bien, ahora definiremos estos vectores X1 y X2, el X1 como X1 sub a, y pues como X1 sub a es igual a menos X1b, X1 también termina siendo igual a menos X1b, y pasa exactamente lo análogo para X2. Al tomar la lagrangiana con estas restricciones obtenemos esta expresión de aquí, que como pueden ver también contiene la parte de la energía cinética que se tenía originalmente, pero ya con las restricciones sobre la elección de coordenadas, y tenemos 3 multiplicadores de Lagrange, acompañado de sus respectivas restricciones. Bien, tomando las ecuaciones de Euler-Lagrange para esta lagrangiana, tenemos estas expresiones de aquí. Esta primera es la ecuación de Euler-Lagrange para X1, esta es la ecuación de Euler-Lagrange para X2, esta para lambda 1, esta para lambda 2 y esta para gamma. Bien, estas últimas expresiones, si derivamos 2 veces con respecto al tiempo las ecuaciones de las restricciones, obtenemos estas nuevas expresiones. Esta es derivar 2 veces respecto al tiempo la ecuación de Euler-Lagrange para el multiplicador de Lagrange lambda 1, este para lambda 2 y este para gamma. Bien, notemos que si despejamos la segunda derivada para x1 y x2 de las ecuaciones de Euler-Lagrange antes obtenidas, nos queda esta expresión. Esta x1, 2 puntos, aparece de despejar la ecuación de Euler-Lagrange para x1 y esta aparece al despejar la ecuación de Euler-Lagrange que se obtuvo para x2. Bien, usando estas últimas ecuaciones en las segundas derivadas de las restricciones, que son estas de aquí, obtenemos, podemos ver aquí, está x1, obtenemos x1, 2 puntos, la reemplazamos aquí, más x1 punto al cuadrado, que es esta expresión que tenemos aquí. ¿Okay? Esto, al simplificar, obtenemos que es lambda 1 sobre m1 por r al cuadrado, más x1 punto al cuadrado, y esto está igualado a 0. Repitiendo exactamente el mismo proceso, podemos encontrar una expresión análoga para x2 que sale de la segunda derivada respecto al tiempo de la ecuación de Euler-Lagrange asociada a lambda 2. Bien, por simplicidad vamos a definir este vector v1 como la derivada de x1 y el vector v2 como la derivada de x2. Bien, ahora si despejamos lambda 1 y lambda 2 de las ecuaciones anteriores, que son estas ecuaciones de aquí, que están igualadas a 0, podemos despejar tanto lambda 1 como lambda 2, obtenemos que lambda 1 es igual a menos m1 sobre r al cuadrado por el vector v1 que acabamos de definir aquí al cuadrado. Y análogamente obtenemos la misma expresión para lambda 2. Bueno, con estos subíndices cambiados respectivamente. Bueno, por otra parte, utilizando la ecuación obtenida de la segunda derivada de la ecuación de Euler-Lagrange para gamma, que es esta que se presenta aquí, podemos obtener toda esta expresión que aparece aquí, en donde esta es la expresión que obtuvimos aquí para x2 puntos
a partir de la ecuación de Euler-Lagrange para x2. Se reemplaza aquí. Aquí análogamente se reemplaza la que es para x1 dos puntos. Y aquí queda el producto punto, bueno, dos veces el producto punto de b1 por b2. Si simplificamos toda esta expresión, nos queda gamma sobre 2m2 por r al cuadrado más gamma sobre 2m1 por r al cuadrado más dos veces el producto interior de b1 con b2. Y toda esta expresión es igual a 0 porque viene desde aquí. Bien, ahora solo nos basta despejar gamma de esta última expresión. Al despejar gamma obtenemos que es igual a menos 4b1 por b2 sobre r al cuadrado por m1 por m2 sobre m1 más m2. Bien, ahora como ya conocemos lambda 1, lambda 2 y gamma, podemos reemplazarlas en las ecuaciones obtenidas al despejar x1 dos puntos y x2 de sus respectivas ecuaciones de Euler-Lagrange. Es decir, tenemos que x1 dos puntos como vector es igual a menos b1 al cuadrado sobre r por x1 unitario menos 2 b1.b2 sobre r por m2 sobre m1 más m2 por x2 unitario. Notemos que al aquí aparecer un vector unitario se puede despejar una r porque recordemos que la norma del vector de posición de x1 y de x2 era r. Entonces aquí estos vectores son el vector de posición x2 dividido sobre r. Y análogamente encontramos una expresión completamente similar para x2, pero justamente con x1 y x2 ya podemos describir el movimiento de todo nuestro sistema, pues recordemos que x1 se definió como x1 sub a y como menos x1 sub b, y x2 se definió como x2 sub a y se definió también como menos x2 sub b. Por lo que estas últimas dos ecuaciones obtenidas aquí terminan de resolver nuestro sistema. Ahora, como pueden ver, son dos ecuaciones de segundo orden acopladas, por lo que no se pueden resolver analíticamente de manera sencilla, así que se van a resolver de manera numérica. Entonces, ahora tomemos las ecuaciones de movimiento, que quedamos con que son 6 ecuaciones diferenciales de segundo orden, dadas por la aceleración que sienten las masas en cada instante, y metámoslos a matemática para que podamos ver cómo es que lucen estas ecuaciones, estas soluciones, y ver que efectivamente se da el efecto Jani-Beckov. ¿Ok? Entonces nos pasamos para matemática. Aquí colocamos un radio de 1, masa 1. Masa 1 le pusimos la cantidad de 1, a la masa 2 la cantidad de 10. Y planteamos como todas las posibles funciones que nos van a servir para marcar la posición de la masa 1, la posición de la masa 2, la velocidad de la masa 1, que solamente es la primera derivada con respecto al tiempo de la posición, la velocidad de la masa 2, la aceleración de la masa 1, que es la segunda derivada de la posición, y la aceleración de la masa 2. ¿Ok? Y además reescribimos las ecuaciones de movimiento aquí en matemática, ¿no? Recordemos que este radio al cuadrado viene de que cuando nosotros dedujimos las ecuaciones de movimiento, tomamos a x1 y x2 con gorrito, porque x1 vectorcito, flechita, tenía norma r, entonces una de las r's se la comió y por eso tiene gorrito, ¿no? Porque son unitarios. Sin embargo, aquí en las ecuaciones, pues colocamos el radio al cuadrado. Entonces, corremos este primer comando. Después colocamos una condición inicial en donde la masa 1 empieza un poquito desfasada del eje z por 2 graditos. Y las condiciones iniciales son estas, ¿no? Vamos a empezar con la posición de la masa 1 colocada, como quedamos un poquito desfasada del eje z. A la masa 2 la colocamos respectivamente a 90 grados, que va a estar un poquito cerca del plano XY, ¿no? Y la velocidad de x1 la coloqué de esta manera. Es importante que sea distinta de 0 porque si es igual a 0, nuestra solución va a empezar con condiciones iniciales tales
que si se dan cuenta la aceleración 1 depende de la velocidad, de la norma de la velocidad al cuadrado y del producto punto entre la velocidad 1 por la velocidad 2, ¿no? Entonces si empezamos con velocidad inicial 0, nuestro sistema va a entender que nunca va a tener una aceleración, ¿no? Y entonces solamente la masa 2 va a estar girando establemente, porque es como si nosotros le diéramos el giro perfecto, no sé, a un celular, de forma que gire establemente en este segundo eje de inercia, ¿no? Y pues ya no se observa el efecto Jany-Beckov, porque como siempre vamos a tener la condición de que la velocidad de la masa 1 sea 0, pues lo que entiende nuestro sistema es que no hay ninguna fuerza ahí, ¿no? Que surge de la rotación imperfecta, digamos, ¿no? Entonces por eso le agrego un poquito de rotación en el eje Y, que debe ser consistente con las construcciones que nosotros añadimos. Eso es importante. De hecho, yo me atoré un poquito viendo, viendo que esta velocidad fuera consistente con las construcciones de que nuestras masas están a un radio constante del origen y de que son perpendiculares entre ellas, ¿no? Yo me peleé un poquito y vi que esta era la forma más fácil de agregar una velocidad no nula en la condición inicial 0 y pues que fuera consistente con nuestras construcciones, ¿no? La condición inicial que le agregué a la masa 2 pues es una velocidad en la dirección de ella, positiva, y utilizábamos el comando ndissolve value para encontrar las soluciones numéricas a las ecuaciones de movimiento. Aquí vienen la ecuación 1 y la ecuación 2, que son las ecuaciones de Newton y las condiciones iniciales. Y pues todo lo demás es para recabar las soluciones, ¿no? Entonces aquí se observa que sí las ploteó, o sea, sí las encontró. De hecho, este es el eje Z de la masa 1, ¿no? Que se ve que en un tiempo determinado está arriba y después, por el efecto Jany-Beckov, pues baja y después vuelve a subir y se mantiene establemente. Pero se ve que al paso del tiempo deja de estar estable arriba o abajo menos tiempo y nosotros creemos que esto es debido al error que tiene la solución numérica, porque lo que nosotros deberíamos observar es que siempre regresa al mismo punto en el que inició y después vuelve a caer, ¿no? Y entonces debería tener una frecuencia estable durante todo el momento. O sea, en el que es inestable, ¿no? O sea, tendrá que tener una frecuencia constante en la que sube y baja, sube y baja. Pues como en el video de la tuerca. Sin embargo, nosotros creemos que son los errores de la solución numérica lo que provocó este desfase, ¿no? Ahorita lo van a observar. Y bueno, esta es nuestra manera de nombrar a las posiciones que van a contener las soluciones, ¿no? Todo lo que termine con S tiene que ver con las soluciones numéricas. Y aquí hacemos una pequeña animación. Nosotros dejamos correr el tiempo hasta 100, que fue hasta el momento en el que la solucionamos. Y aquí se ve como la masa más grande, que es las dos masas 2, empiezan girando y nuestras masas 1, como quedamos, empiezan un poquito desfasadas del eje Z y eso provoca que podamos observar el efecto Jany-Beckov, ¿no? Y pues es algo que no pasaría con los demás ejes de inercia, ¿no? Es claro que este eje, que es el segundo eje de rotación, pues es el único que es inestable, ¿no? No, de hecho, yo estuve probando unas cuantas veces lanzando mi celular tratando de que se mantuviera de manera estable en el segundo eje de rotación, que es en el de la pantalla, o sea, hacerlo girar verticalmente y pues no pude. no pude hacerlo girar como 2-3 veces sin que diera una media vuelta en la otra dirección, ¿no? Y ya, pues es muy interesante y es bonito verlo en acción, ¿no? Y con unas ecuaciones que son un poquito sencillas de conseguir utilizando la mecánica analítica que hemos aprendido y los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Fueron un gran apoyo. Y gracias. Las referencias que utilizamos para diseñar este video y el material que ustedes vieron fueron estos libros: el Goldstein, el Chow, el Murakami, el de Arian y utilizamos fuertemente el video de Física Simplificada sobre el efecto Jany-Beckov, en donde muestra las ecuaciones y hace una simulación utilizando Python. Sin embargo, nosotros usamos matemática. Y ya, muchas gracias.